Hoy nos adentramos en uno de esos momentos que de verdad cambiaron la historia de Occidente, la Reforma Protestante. Vamos a ver cómo un solo hombre, armado únicamente con sus ideas, se atrevió a desafiar al imperio más poderoso de su tiempo. La pregunta es, ¿cómo es posible? A principios del siglo XVI, la Iglesia Católica era un poder absoluto, aparentemente intocable. Para entender cómo se llegó a ese punto de ruptura, tenemos que analizar qué estaba pasando en ese mundo y cómo empezaron a aparecer las primeras grietas en esa estructura tan sólida. Para entender la Reforma, lo primero es lo primero. Hay que ver el mundo que la vio nacer. Un mundo donde, tras la caída de un imperio gigantesco, surgió una nueva superpotencia. Pero no una de ejércitos, sino una de fe. Pensemos en la escena. Cae el Imperio Romano de Occidente y Europa se convierte, en un auténtico caos. Un mosaico de tribus luchando entre sí sin un poder central que ponga orden. Y ese vacío de poder fue precisamente el caldo de cultivo perfecto para que una nueva fuerza unificadora echara raíces. Y en medio de todo ese caos, durante 1000 años, ¿quién crece y se hace fuerte? La Iglesia cristiana. No solo sobrevive a la caída de Roma, sino que aprovecha ese vacío de poder para prosperar. Se convierte en la única institución que de verdad unificaba a toda Europa, controlando no solo la fe, sino también la educación, las leyes y hasta la política. Con el tiempo, la figura del Papa fue cambiando. Pasó de ser un líder espiritual a un gobernante con un poder terrenal inmenso. Los papas coronaban reyes, dictaban políticas, declaraban guerras. Vamos, que su poder iba mucho, pero mucho más allá de lo religioso. O sea que el papado no era solo un cargo religioso, se convirtió en una especie de monarquía. El papa no solo guiaba a los fieles, es que su palabra podía hacer caer a un rey o lanzar a todo un continente a la guerra. Era, para que nos entendamos, el árbitro final del poder en Europa. Esta ambición queda resumida a la perfección en esta idea. El Papa buscaba dominar no solo la Iglesia, sino también al mundo. Y claro, cuando tienes esa ambición de controlarlo absolutamente todo, tanto lo espiritual como lo terrenal, es inevitable que empiecen a surgir problemas. Vale, vamos al lío, porque esto es importante. La idea de una reforma no apareció de la nada en el siglo XVI. El descontento llevaba tiempo, cociéndose a fuego lento por toda Europa. Europa estaba como despertando. Empezaban a nacer las naciones con identidad propia. El Renacimiento traía ideas nuevas que lo cuestionaban todo y, lógicamente, la gente empezó a mirar a la Iglesia con otros ojos. Se notaba en el ambiente que algo grande estaba a punto de pasar. Y aquí es donde la historia da un giro fascinante, porque todo ese sentimiento que flotaba en el aire, toda esa tensión acumulada, se canalizó a través de un solo hombre. A veces la historia funciona así, ¿verdad? Un momento, una persona, y todo cambia. Pues ese hombre fue Martín Lutero, un monje y profesor alemán que en el fondo estaba atormentado por su fe. Ojo, su idea inicial no era romper la Iglesia. Él lo que quería era abrir un debate sobre algo que le parecía una auténtica barbaridad y totalmente antibíblico, la venta de indulgencias. Eso de que se pudiera comprar el perdón de los pecados con dinero, para él era inaceptable. Así que el gesto de clavar sus famosas 95 tesis en la puerta de la Iglesia fue un desafío en toda regla. Lo que Lutero decía era muy simple: la salvación no se compra ni se vende. Y ese acto, que buscaba romper los grillos de la conciencia, fue la mecha que prendió la pólvora en toda Europa. El viaje de Lutero fue una escalada en toda regla. Primero, la declaración pública de sus tesis. Después, algo increíble, se planta delante del mismísimo emperador y se niega a retractarse. Hay que imaginar la valentía. Y a partir de ahí, gracias a la imprenta, sus ideas corrieron como un reguero de pólvora. Fue una auténtica liberación para la conciencia de muchísima gente. Llegados a este punto, ya no había vuelta atrás. Ya no se trataba de una simple llamada para reformar la Iglesia desde dentro. Esto se había convertido en una ruptura total, en un cisma que iba a cambiar el mapa religioso y político de Europa para siempre. La cristiandad occidental se partió en dos, literalmente. En el norte de Europa, naciones enteras rechazaron la autoridad del Papa y fundaron sus propias iglesias. El principio fundamental era simple y rompedor. La única autoridad verdadera no era el Papa, sino la palabra de Dios, la Biblia. Y esta división, claro, redibujó el mapa. El sur se mantuvo mayoritariamente católico y lanzó su propia contrarreforma para frenar lo que consideraban una herejía, mientras el norte, ya protestante, buscaba volver a una fe que consideraban más pura, basada solo, y esto es clave, en las Escrituras. La intención de Lutero, al final, era esa: devolver la Iglesia a su fuente original, a la Biblia. Quería limpiar siglos de tradiciones que, para él, la habían corrompido y alejado de su esencia. Y la pregunta que su movimiento puso sobre la mesa sigue resonando con muchísima fuerza hoy. ¿Dónde reside la verdadera autoridad?
¿En la gran institución o en la conciencia individual de cada persona?